tendrán hasta el fin. Hoy te alabamos, tus llamados, tus elegidos. Hoy te alabamos, tus llamados. Amén. Amén, amados hermanos, los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios, una vez más nos permite en este día nosotros poder venir ante de la presencia de nuestro Señor para compartir con ustedes todo aquello, ¿no es cierto?, que Dios tiene para comunicarnos, para enseñarnos, para perfeccionarnos y afirmarnos. Nosotros hoy conocemos el valor que tienen todas estas cosas y Dios conoce cuáles son nuestras necesidades aún mejor que nosotros. Por eso que les invito, vamos a hacer una oración y luego continuaremos, ¿no es cierto?, con esta palabra que Dios me ha concedido en estos días. Oremos al Señor, amados hermanos. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias una vez más, Señor, porque podemos venir ante ti, a estar delante de tu presencia y sentir tu presencia, Dios mío, el respaldo y tu apoyo, Señor, en todas las cosas, bendito Dios, viendo tu mano, Señor, como es que tú eres nuestro guardador, nuestro cuidador y quien nos va llevando, Señor amado, con alas de águila hacia el conocimiento pleno, mi Señor. Nosotros necesitamos de ti y por esa razón, Dios amado, es que nosotros reconocemos tu soberanía, Padre Celestial, y te decimos, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guía y necesitamos de tu dirección, Señor. Háblanos, ministranos, Dios mío, y que esa palabra que sale de mi boca, Padre Celestial, produzca en el corazón de nuestros hermanos todo lo que tú envías a hacer, Señor, y que no vuelva atrás vacía sin cumplir, Señor amado, con tu propósito, bendito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Señor, reprendemos y deshacemos todas obras del mal en el nombre de Jesús y te rogamos que tomes el control del internet, Padre Santo, para que esto salga bien, no se corte y nuestros hermanos se puedan nutrir y edificar en el nombre de Jesús. Desata toda bendición del cielo sobre la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 30, el versículo 21. Yo le doy gracias a Dios porque esta palabra, ¿no es cierto?, es algo de lo que Dios habló el día sábado a la noche, por medio de su Espíritu Santo a nuestra vida y que Dios me permitió poder estar atento a ello. Y después, bueno, Dios me fue llevando, ¿no es cierto?, a recordar, a meditar todas las cosas que vienen pasando y las cosas que Dios quiere transmitirnos y las cosas que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Le estoy dando el tiempo como para que ustedes puedan buscar, ¿no es cierto?, ese pasaje, para así lo podemos leer juntos en este día, creyendo, ¿no es cierto?, de que Dios se propuso algo con nosotros y que no hay nadie quien lo va a detener, que es algo que venimos hablando desde que comenzó la pandemia y quizás desde antes de que comience la pandemia, donde Dios nos viene hablando y nos viene ministrando para poder perfeccionarnos. Ya nos vino advirtiendo, nos vino preparando, nos vino capacitando y hoy, ¿no es cierto?, nos toca a nosotros poder vivir y manifestar todas aquellas cosas que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Entonces, el libro de Isaías, el capítulo 30, el versículo 21, un solo pasaje vamos a leer. Dice así, amados hermanos: entonces tus oídos oirán a tus espaldas que digan, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a las manos izquierdas. Yo me quedé pensando, meditando en este pasaje y a través de ello Dios ministraba mi vida y bueno, podía ver y escuchar, ¿no es cierto?, las situaciones de los hermanos y ver, ¿no es cierto?, porque es difícil que de repente, ¿no es cierto?, escape a nuestros ojos, o por lo menos lo mío, ¿no es cierto?, las situaciones que pueden estar pasando con los hermanos, los cuales Dios me confió a mí, en este lugar, ¿no es cierto?, la cual es mi responsabilidad de poder alumbrarlo, alentarlo, guiarlo, llevarlo, ¿no es cierto?, y para que se puedan sostener firme en la fe sin volverse para atrás. Entonces, mirando estas cosas, en una de las versiones de la Biblia, la traducción de la lengua actual, cuando habla, ¿no es cierto?, este es el camino, andad en él, ¿no es cierto?, cuando habla sobre esto dice, si acaso dejan de adorarlo, oirán una voz que les diga, no hagas eso. Por eso no me agradaron, adórenme solo a mí. No me agradó,
adórenme solo a mí. La traducción de hoy, de esta palabra que nosotros estamos compartiendo, ¿no es cierto?, habla esto. Dice, si acaso dejan de adorarlo, oirán una voz que les dirá, no hagan eso, porque eso no agrada, adórenme a mí. Lo que Dios busca, ¿no es cierto?, en todos los momentos es que nosotros reconozcamos su soberanía por encima de todas las cosas y que somos nosotros quienes tenemos la necesidad de Él. A veces nos pasan cosas y nosotros no nos damos cuenta de las cosas que nos van pasando y que las cosas que nos van pasando, ¿no es cierto?, a nosotros nos tendrían que ser de provecho, nos tendrían que ayudar para bien, porque de todas esas cosas nosotros tendríamos que sacar la enseñanza. Yo mirando, ¿no es cierto?, en estas cosas me desperté hoy muy temprano por la mañana y me puse a indagar, agarré un cuaderno y me puse a indagar, ¿no es cierto?, sobre esta palabra. Y indagando, ¿no es cierto?, venían a mí, ¿no es cierto?, esos pasajes donde Dios habla a Jeremías y le dice, paraos en los caminos y preguntar cuál sea la senda antigua, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Vio? Jeremías capítulo 6, verso 16, dice eso. O sea, Dios siempre está advirtiendo. Dios permite de repente que pasen las cosas que estén pasando en el mundo entero, donde todo el mundo esté involucrado y que Dios nos apartó a nosotros porque nos sacó, nos dijo, enciérrense en sus aposentos, échense rojo y esperen que pase mi indignación. ¿Por qué su indignación? ¿Con quién su indignación? Su indignación, ¿no es cierto?, con la humanidad, no su indignación con la iglesia. Por eso que Dios al hombre no le está hablando, pero le está hablando a la iglesia. Pero vemos que de toda manera, en todo lo que Dios viene hablando y nos viene hablando a nosotros, donde nos viene perfeccionando, Dios viene haciendo algo tremendo. ¿No es cierto?, que lo que Él viene haciendo, ¿no es cierto?, es reconciliar al hombre a través de nuestra vida, por lo que nosotros estamos escuchando, por cómo Dios nos viene hablando, por cómo Él nos viene alumbrando a cada uno de nosotros. Dice, paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua, que es lo que nosotros escuchábamos un tiempito atrás. No hace mucho que escuchábamos esto, ¿no es cierto?, de que los apóstoles se encargaban de corregir la deficiencia de las congregaciones o de la iglesia, de los hermanos, de los siervos que habían sido enviados, ¿no es cierto?, para que esto no se apartaran de ese camino que a ellos se le había sido enseñado y que buscaran la fuente, ¿no es cierto?, siempre puedan volver a la fuente, y la fuente para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Volver, ¿no es cierto?, a la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y creemos que el que nos está hablando, Dios está ministrando nuestra vida, ¿no es cierto?, y la fe se empieza a activar en nosotros, que nos lleva a comprobar a través de la práctica que el hacer la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, no puede ser que nos falte el sueño y que nosotros no entremos en el reposo de Dios para descansar de la obra que Dios está haciendo en este tiempo con nosotros y a través de nosotros. Dios no le está hablando al mundo, pero la segunda carta a los Corintios dice que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios le ruega a los hombres, reconciliados conmigo. ¿A través de quién? De nosotros. ¿Pero por qué es eso? Porque nosotros entramos en el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 6, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros nos preguntáramos, ¿no es cierto?, dice, entonces tu oído oirán a tu espalda. Este es el camino. Gloria a Dios. Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni a la mano izquierda, tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Vio? Dios nos está hablando y nos está diciendo, fíjense por dónde van. Dios nos marcó a nosotros, ¿no es cierto?, nos dio a nosotros su palabra como una brújula que nos va guiando a nosotros hacia la ciudad celestial. Por mucho tiempo trabajé, ¿no es cierto?, como chofer de camiones, no voy a decir toda la vida porque no es así, pero trabajé un par de años manejando camiones y tuve que recorrer todo el Gran Buenos Aires.
y me manejaba, no como ahora, ¿no es cierto?, con el GPS, uno se manejaba, en aquel tiempo le decíamos el mataburro porque eran los libros, ¿no es cierto?, que tenían todas las rutas, todos los accesos que nos llevaban a nosotros hacia donde queríamos ir y teníamos que aprender a leerlo mientras íbamos manejando el camión y que no teníamos tiempo para pararnos, ¿no es cierto? Y teníamos que ir y llegábamos a destino hacia donde íbamos por causa de eso. Hoy la gente, ¿no es cierto?, se mete en lugares de repente por causa del desconocimiento de hacia dónde está yendo y por no conocer la zona, se mete en lugares, ¿no es cierto?, donde terminan siendo peligrosos porque se desviaron de sus caminos. Quizás fueron a un lugar y por no saber a dónde tienen que ir, cómo llegar a donde tienen que ir, ¿no es cierto?, se desviaron en algún camino, en algún lugar, ¿no es cierto?, se salieron de la ruta por donde tenían que ir por causa del desconocimiento y terminaron mal. ¿No? Entonces, uno tenía que tener esa precaución por lo que cargaba, por lo que transportaba. Entonces, cuando uno sale o salíamos en aquel tiempo, siempre preguntábamos a los compañeros, che, ¿cuál es el mejor camino por el cual tengo que ir para poder llegar a tal lugar? Y como seguramente alguno tenía la experiencia, dice, yo me voy por acá, pero está este otro camino que te lleva también, pero tenés cuidado de entrar acá, no te vayas a salir, mirá los carteles, ¿no es cierto?, que te van indicando por dónde vos tenés que ir y cuándo vos tenés que bajar y cuándo vos tenés que doblar. Entonces, para nosotros era muy importante todas esas cosas, porque podríamos llegar a entrar en lugares donde, ¿no es cierto?, donde podrían causarnos daño por causa de no ser precavido o no estar atento, ¿no es cierto?, cuando uno está haciendo el trabajo. Para nosotros esto es lo mismo. Si nosotros no utilizamos la palabra de Dios, que es la que nos va guiando, ¿no es cierto?, resulta ser que podríamos extraviarnos, salirnos de lo que es el camino por donde Dios nos va llevando. Por eso que Dios puso ese tutores, curadores, que nos enseñen a nosotros y se encarguen de perfeccionarlo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios le dice, ¿no es cierto?, a los Corintios, le habla por causa de una disputa que había entre medio de ellos, ¿no dice? Todavía son niños, y porque son niños, todavía no sois capaces de comer comida sólida y tengo que darle la leche espiritual. Pero no podemos ser siempre niños, tenemos que ir creciendo para poder alcanzar ese propósito. Entonces, tiene que haber alguien que se encargue de guiarnos, porque aunque lo tenemos todo y fuimos enriquecidos con todas riquezas espirituales, ¿no es cierto?, nosotros venimos a ser como niños, como esclavos, ¿no es cierto?, que necesitamos de los tutores que nos enseñen a nosotros a ser buenos administradores de aquellas cosas que se nos fue confiada a nosotros y que no se le confió a otro. La carta a los Romanos, capítulo 1, dice, ¿no es cierto?, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros lo recibimos por fe recibimos esta vida, por fe recibimos nuestro Señor Jesucristo, por fe morimos y nacimos de nuevo, pero por fe también nosotros lo transmitimos para que otro pueda tener fe y pueda creer de la misma manera en que nosotros hemos creído. Por eso que dice, ¿no es cierto?, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no va por Él. Entonces, para nosotros, hoy tenemos la guía, tenemos la dirección de Dios que nos va llevando a nosotros. Si estamos atentos a oír la voz de Dios, seguramente que ningún mal nos va a llegar a pasar porque estamos atentos a escuchar la voz del Señor. Mire, escuche, en Éxodo, capítulo 20, versículo 20, dice así de esta manera. Preste atención. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero dice, no temáis, porque para probaros vino Dios. Le está diciendo, no teman, pero también le está diciendo, si oyere mi voz atentamente. ¿Vio? El pueblo de Israel, Dios los llevó, dice, cuando los saca de Egipto, ¿no es cierto? Dice que si los hubiera dejado escoger, ellos hubieran ido por un camino donde se hubieran tenido que enfrentar con el enemigo, pero sin embargo Él los llevó por el desierto, por un lugar inhóspito. En ese desierto por donde Él los llevaba derechito hasta donde tenían que ir, y eran 13 jornadas que iban a tardar, 13 días que iban a tardar, ¿no es cierto?, en llegar a la ciudad prometida, a la tierra que Él le había prometido. En ese transcurso, Dios los fue tratando, los fue perfeccionando, los fue probando a cada uno de ellos, pero los fue guiando. Puso, ¿no es cierto?, de noche una antorcha de fuego, ¿no es cierto?, que ardía toda la noche y los iba guiando, y una columna de nube que los cubría de día, ¿no es cierto?, para que el sol no los dañara. Los iba guardando, los iba protegiendo. Y nosotros tenemos que mirar esto. Nos dice a nosotros, paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y andad en ella.
¿Qué es lo que nos dicen los apóstoles a nosotros? El libro de los Hechos dice, ¿no es cierto? Y permanecían en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No buscaban desviarse, y si algunos se desviaban, se ayudaban, ¿no es cierto?, para volver nuevamente a incursarse, para poder continuar y llegar a alcanzar el propósito que Dios tiene con su vida. Por eso que la palabra de Dios dice que el que pone la mano en el arado, pero mira, ¿no es cierto?, hacia los costados, ¿no es cierto?, va a errar el camino, no va a llegar, no es apto para el reino de los cielos, porque se va a desviar. En la carta a los Hebreos dice, mirad bien cómo oís, para que vuestros pies no se deslicen. Tenemos que estar atentos a todo lo que Dios nos viene hablando, por lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios no se equivocó y no me voy a cansar de decirlo. Pero hoy nosotros vemos que las situaciones que van pasando diariamente, estamos, ¿no es cierto?, encerrados en nuestras casas sin poder salir, ¿no es cierto?, pero por un mandato de Dios estamos manteniendo el buen orden, ¿no es cierto?, en la higiene, en la obediencia al Señor, y salimos lo justo y lo necesario para hacer las cosas que son necesarias, ¿no es cierto?, para después volver y meternos adentro en obediencia a Dios. Pero nosotros no dejamos de tener nuestros cultos. La palabra de Dios para nosotros no escasea. La palabra de Dios está para nosotros, que nos va alumbrando y nos va guiando, ¿no es cierto?, para que nosotros mantengamos nuestra relación con Dios, que podamos buscar de Dios a través de la lectura, a través de la oración, a través del ayuno, poder relacionarnos más con Dios. Y Dios nos va enseñando el camino para que no erremos, para que podamos llegar. Entonces, a uno de repente le causa tristeza ver que haber alcanzado semejante conocimiento que nosotros tenemos y que a muchos le está faltando, y que tenemos aquellos que Dios puso para el perfeccionamiento nuestro, varones que no se pusieron solos, sino que Dios lo puso y que traen el consejo para nosotros y nos vienen alumbrando, ¿no es cierto?, de cómo nosotros tendríamos que conducirnos. Resulta ser que hay como quienes se detuvieron y volvieron para atrás en vez de avanzar. Y muchos de ellos ni siquiera tenemos noticia porque no sabemos qué es lo que les pasó, si están bien, si están mal, si se enfermaron, no se enfermaron, si necesitan algo o no necesitan nada. Algunos, tristeza causa. Usted los mira por la calle, es como que nunca hubieran conocido, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, o nunca hubieran conocido el Evangelio. El Evangelio, ¿no es cierto?, no es cualquier cosa. Para nosotros es una novedad de vida. Para nosotros es una palabra, ¿no es cierto?, nueva, que nunca la hemos escuchado y que por medio de ello Dios nos va formando a cada uno de nosotros a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que andemos en vida nueva, en novedad de vida, algo que el hombre hoy no conoce. Mostrar lo que nosotros somos realmente, la luz de este mundo. Mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros a través de esto, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, en el cual nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Una de las traducciones dice, de preguntar cuál sea la senda antigua. Una de las traducciones nuevas, ¿no es cierto?, la traducción de la lengua actual dice así: también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten, ¿qué camino debe seguir? Y no se aparte de él. Solo siguiendo el mejor camino podrá descansar, pero ustedes se niegan a seguirlo. No todos quieren entrar, no todos quieren someterse, no todos quieren reconocer la soberanía de Dios. Por eso es que no quieren entrar, se sienten obligados, cuando Dios no obliga a nadie, porque la determinación la tenemos que tomar nosotros y otro no puede decidir por nosotros. Ahora dice, también le he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir. Yo le decía, ¿no es cierto?, que trabajé como chofer de camiones y era repartidor y repartía varios artículos de heladera, pirotecnia, ¿no es cierto?, y muchas otras cosas más. Y teníamos que saber hacia dónde íbamos y no podíamos errar nosotros el camino, porque al errar el camino, teniendo mucho reparto, por ahí no llegábamos a tiempo. Entonces,
había veces que teníamos que llegar al lugar y ver a quién le íbamos a preguntar, y los que más saben con respecto a lo que es un camino es un canillita o un kiosquero que vende diario, o detenerse y preguntarle a un policía. Porque si uno le pregunta a cualquier persona, alguien le va a decir, mira, no conozco, y capaz que lo tiene ahí a la vuelta y vive en la misma calle que usted le está diciendo, no, no conozco. O por ahí otro le dice, mira, tenés que ir para aquel lado, hacer 4 o 5 cuadras y doblar a la derecha 7 o 8 cuadras, cuando quizá tiene que ir para atrás, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que saber pararse y preguntar a quien le tiene que preguntar, que es el que lo va a guiar, ¿no es cierto?, hacia donde usted tiene que ir para poder llegar. La carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11, dice, ¿no es cierto?, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A quién constituyó Dios? A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, ¿no es cierto?, para poder ministrar y llevar el rebaño al lugar de delicado pasto, para que se puedan alimentar y puedan saciar su sed, pero yendo delante del pastor, ¿no es cierto?, teniendo el cuidado de que las alimañas no vayan a atacar, ¿no es cierto?, al rebaño y lo vayan a lastimar. ¿A quién le vamos a ir a preguntar nosotros? ¿A quién le vamos a ir a decir algo? Comentarle. ¿Cómo hacer para poder llegar? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A alguien que dice que tiene muchos años de cristiano, pero nunca conoció el Evangelio? ¿Si no ve? Acá no se trata del tiempo de que uno tenga de evangélico. Yo que conozco el Evangelio, ¿no es cierto?, que yo acepté a Jesucristo, tenía 22 años, hoy tengo 60 años. Tenía 22 años cuando acepté a Jesucristo en mi corazón. Pero yo conocí el Evangelio y conocí esta vida en el año 2000, hace 20 años atrás, cuando escuché esta palabra, ¿no es cierto?, que me alumbró y me permitió a mí entrar en la presencia de Dios para tener paz con Dios y una relación con Dios, que es lo que me permitió a mí poder descansar, porque no me vi más como me veían los demás. Empecé a verme como Dios me ve a mí, y es como Dios los ve a usted también. Por eso, los años en el Evangelio no dice, ¿no es cierto?, que pueda tener un conocimiento si no fue alumbrado por medio de la palabra de Dios. Yo hay cosas que no las entendía hasta que mi pastor empezó a hablarlo y yo lo empecé a entender y Dios me añadió más gracia. Todo lo que nosotros vivimos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nada era bueno, todo era malo porque nos hacía separar de Dios cada día más, pero resulta ser que todas esas cosas que eran malas para nosotros, hoy nosotros las podemos utilizar en beneficio de otro que esté viviendo de la misma forma y manera que vivíamos nosotros, o quizás peor todavía, estén viviendo de lo que vivíamos nosotros, pero tenemos una palabra para poder llevarlos a ellos por el buen camino hacia la presencia del Señor. Acá no se trata de tener 40, 50 años de evangelio, ¿no es cierto?, o de haber aceptado a Jesucristo y no tener la dirección, la guía de Dios, ¿no es cierto?, para poder instruir, enseñar y alumbrar a los hermanos. El Evangelio no habla de prosperidad en lo material, ni de milagro, ¿no es cierto? Aunque Dios prospera y hace milagro, no habla de eso, sino habla de una forma de vida que se nos fue confiada a nosotros y que esa vida se va desarrollando en nosotros y Dios se encarga de alumbrarnos, de enseñarnos para que nosotros andemos en esa vida. El apóstol Pablo habla, ¿no es cierto?, y dice en la primera carta a los Corintios, yo os enseñaré, dice, un camino mejor. ¿Hay algo mejor? Sí. Cuando habla de la preeminencia del amor, algo que Dios nos vino hablando. ¿De qué sirve decir yo soy cristiano y no poder manifestar el amor que está dentro de mí porque desconozco que lo tengo? Hay un camino más excelente y por ese camino es el que Dios nos quiere introducir para que nosotros podamos llegar. Yo quisiera, ¿no es cierto?, que a través de esta palabra usted se pueda alentar y no desalentarse para volver para atrás, sino poder continuar para alcanzar el propósito de Dios. No se olvide, usted es una hija, usted es un hijo de Dios, al cual Dios cogió desde antes de la fundación del mundo para hacer una obra con usted, ¿no es cierto?, para que a través de usted se pueda hacer una obra en el corazón del otro. No importa dónde estemos ni lo que nos esté pasando ahora, lo que tenemos que entender es esto. Dios no se equivocó con nosotros y nos revistió de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios que me permite en esta noche, ¿no es cierto?, el poder compartir esta palabra con ustedes.
creyendo que esta palabra va a producir en sus corazones todo aquello que Dios le envió a hacer. No se canse de hacer el bien, practique la justicia, que al practicarlo, la justicia, se va a hacer una vida en usted. Dios los bendiga mucho, Dios los aliente, Dios los fortalezca. No se olvide, ¿no es cierto?, de hacer todas las cosas como se tienen que hacer. Mantener el orden, la limpieza, la obediencia, ¿no es cierto?, el aseo personal. Hoy es muy importante, más en este tiempo que estamos viviendo, donde nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la situación está más grave. Permanezca dentro, no salga si no es necesario. Vamos a orar para que si usted está enfermo, Dios lo pueda sanar. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te doy las gracias, porque la palabra que tú me has dado para compartir es lo que yo he compartido con cada uno de mis hermanos en este día, creyendo, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo alumbrará los ojos, el entendimiento de cada uno de ellos para que puedan llegar a comprender todo lo que tú te propones hacer con su vida. Quiero pedirte por cada uno de ellos que si están enfermos y por el don que tú me has dado, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, reciban la sanidad y la fortaleza de la mollera a la planta de los pies y ellos puedan dar testimonio, Señor, que en esta hora, Dios mío, tú los sanaste para la gloria de tu nombre. Envía los millares de ángeles para que acampen alrededor de ellos y los defienda en el nombre de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios, te doy. Amén. Quédense en casa, amados hermanos, no salgan.